Si están a favor de que la excepción de prescripción cupiera aún en el caso de que no está prevista en la ley, pero utilizando por analogía la ley penal o la ley de menores o alguna otra disposición en tratándose de menores para que no prescriba su derecho de poder ejercitarlo en tratándose de una pensión por orfandad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Al Amparo de un Café. Hoy con un grandísimo invitado, el magistrado Esteban Chi Flores. Magistrado, qué gusto verte aquí. Muchas bienvenido gracias a tu programa. Muchas gracias. Vamos a tener con él un gran programa. Tenemos una resolución sumamente interesante sobre un tema muy importante que es precisamente si procede la prescripción en materia laboral en tratándose de menores. ¿Es factible esto? Es una resolución que tuviste la oportunidad de dictar, que está sumamente interesante, pero antes de entrar a esa materia, de ver la sentencia, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, magistrado, cómo llegaste a magistrado. Entiendo que tienes una carrera judicial sumamente interesante, sumamente importante, y pues sería que para el que el público te conozca un poquito, pues ya te conocen bastante en redes, porque tienes bastantes seguidores, pero un poquito más para que pues nuestro público te pueda conocer. Muchas gracias, mi estimado Rogelio. Sí, mira, yo tuve una carrera de 32 años y algunos meses en el Poder Judicial de la Federación. Pasé de oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado. En el 2013 participé en un concurso de oposición para juez de distrito, tuve un lugar. Estuve por allá por el Pacífico, en Nayarit, Campeche. Y en el 2019 resulté vencedor también en un concurso de oposición para magistrado de circuito. Entonces, a partir de 2019, enero, fui magistrado de circuito. Estuve en Tamaulipas 4 años, me regresaron acá a Mérida, por gracia de Dios. Qué buena, gracia de Dios. En el Tribunal Colegio de Apelación, ahí con nuestros compañeros Oscar Rodríguez y Enrique Palacios. Excelentes. Y en el 2023, en febrero, ya me readscribieron al Tribunal Colegiado en materia laboral y administrativa de este circuito en Mérida, Yucatán. Y pues ahí salí en septiembre. En septiembre. Entonces tuve 32 años y algunos meses de carrera judicial. Actualmente estoy colaborando en el Tribunal Superior de Justicia. Excelente. Del Estado. Entonces, aún sigo. Pues se ganaron un gran elemento ahí, ¿no? Aún seguimos, sigues en los temas de justicia, ¿no? Y pues haciendo algunos spots de algunos comentarios estoy haciendo. Claro que sí, ¿no? Y pues además les una vez aprovecho para decirles, pues va a colaborar el señor magistrado aquí con nuestro patrocinador Forum Lex en un curso que nos va a estar dando para estas fechas. Pues ya estará dando el curso para cuando salga publicado este podcast, que va a estar sumamente interesante. Y bueno, y ojalá se puedan inscribir, ¿no? O los que ya estén inscritos lo disfruten mucho y pues también se va a videograbar. Pues oye, pues vamos a entrar en materia. Claro. Si te parece, la sentencia está muy bonita, está muy interesante. Entiendo que es una resolución que salió por mayoría de votos. Por mayoría de votos. Tú hiciste el voto particular. Sí, efectivamente. Y vamos a quisiera yo que primero vamos a dar el contexto de la resolución, si te parece, que nos la platiques, y a partir de ahí va a haber este punto de divergencia entre lo que decidió la mayoría y lo que tú propones, y que me encantaría que el público nos pudiera ayudar precisamente en poder hacer comentarios, opiniones de qué consideran de uno y otro supuesto, ¿no? Porque eso enriquecería mucho. Sí, claro que sí. Esta es una sentencia muy interesante, por eso lo comento. Salió por mayoría, como bien señalas. Mis compañeros, los otros magistrados, son los que estuvieron a favor de la excepción del principio, de la prescripción uh-huh. En materia laboral tratándose de menores. Okay. Eran unos menores que habían demandado una prestación, la pensión de orfandad. Sin embargo, se hizo valer en el procedimiento que ya había prescrito, porque efectivamente ya se le había prescrito el término de 1 año. Ya ven que los
los presupuestos de prescripción están en el 516 al 520 de la Ley Federal del Trabajo, y entre esos está del beneficio de la pensión por orfandad. Y tienen un año para impugnar. Ya se les había pasado el plazo. Sin embargo, en la resolución se hace un análisis comparativo de una resolución que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo directo, el 16/2024, que emitió, donde analiza este tema de prescripción tratándose de menores, pero en materia penal. Ok. ¿Sí? En materia una penal. Materia distinta a la laboral. Una materia completamente distinta a la laboral. Ahí la Corte hace también un estudio comparativo de las materias civil y administrativo, aplicando el artículo 106 de la Ley de Derechos de Niñas y Adolescentes, donde habla precisamente de los plazos de prescripción o caducidad de la instancia. Correcto. Ya se estaba aplicando estas materias, y si vamos a en retrospectiva de lo que está pasando con nuestra legislación, ya se ha legislado excepción de prescripción tratándose de delitos especiales, de índole sexual, por ejemplo, ¿no? Tratándose de menores que no prescriben. Que no prescriben, exactamente. Pero pues en este caso la Corte lo que dice es que aplicando esos términos de prescripción y estas excepciones que ya se están dando en materia familiar y en materia civil, debía de aplicarse también a la materia penal. Eso es lo que determina la Corte en relación también a un tema de delitos sexuales. Entonces, mis compañeros, analizando estos temas, determinaron que era un criterio que podía aplicarse a la materia laboral por tratándose analogía de derechos, exactamente por analogía, tratándose de derechos de los menores. Y por lo tanto, los concibieron dentro de esta excepción al término de prescripción para efectos de analizar el fondo. En el fondo ya se resuelve concediendo a favor de los menores. Muy interesante es que yo sepa, en Yucatán, en Mérida, y no sé si en otros estados, pero creo que una de las primeras, o la primera, donde se excepciona a los menores de estos términos de prescripción. Fíjate, qué interesante. Y bueno, para que más o menos el público vaya entendiendo esto de lo que es la prescripción y de lo que es la pensión por orfandad, bueno, aquí es precisamente que se mueren tu padre o tu madre y entonces tienes derecho, si esa persona laboraba, a que precisamente y estuviera cotizando en un instituto de seguridad social, pues que tengan el derecho a esa pensión, a seguir percibiendo una remuneración los hijos, y que de ahí deriva que sea una pensión por orfandad. Y prescripción es un término que utilizamos en derecho que significa que por el transcurso del tiempo se termina la posibilidad de ejercer un derecho, ¿no? En este caso, precisamente, ellos tenían un año para poder ejercer ese reclamo, para poder ir ante la autoridad y decir, oye, ¿sabes qué? Pues mi papá murió, estaba trabajando acá, tenía seguridad social, vengo a reclamar ese pago, esa pensión que me pueden estar otorgando, ¿no? Y se les pasa el plazo, son menores de edad, y la mayoría del tribunal colegiado, pues cuando llega este asunto dicen, ¿sabes qué? Pues entiendo que la excepción se actualiza, es decir, ellos dicen, es procedente la excepción de prescripción, es decir, no debería de prescribir, no obstante que la Ley Federal del Trabajo habla de otra cosa, no los contempla como tal en ese supuesto, como un supuesto, ¿no? Y hay un primer elemento a discutir muy interesante es que, bueno, las excepciones son de aplicación estricta. Exactamente. ¿No? De ahí debemos partir y entonces aquí ya hay una cuestión de una interpretación diversa. Efectivamente. De hecho, la Corte analiza, excepciona de las dos figuras, tanto de la caducidad como de la prescripción. Así es que la Corte sí analiza. Una de las razones que la Corte en esa resolución 16/2024 de amparo directo es que los menores no pueden ir por sí a reclamar, tienen que haber un tutor, un representante legal. Entonces, por eso debe de haber una excepción respecto de niñas, niños y adolescentes. Sí. Te decía hace un momento que ha habido reformas legislativas en relación a los delitos de índole sexual, donde ya se dice que aunque sean mayores, esos delitos no prescriben. Sí. O sea,
Pero es un derecho completamente diferente y atiende a una naturaleza completamente distinta, ¿no? Porque además se entendería que un delito de índole sexual no prescribe porque, bueno, siendo menor, pues a lo mejor no tuviste la oportunidad o no tuviste pues la valentía por la misma situación de vulnerabilidad en que te encontrabas para poder denunciar un tipo de esta conducta. Y al cabo del tiempo, cuando ya eres mayor, pues entonces ya con otros elementos, hasta tal vez ya con ayuda psicológica que pudiste haber llevado en tu vida, pues ya lo ves como algo que quieres superar y que puedes denunciar. Pero entonces la finalidad que persigue es completamente diferente a la laboral. O sea, es una cosa completamente distinta, ¿no? Así pareciera de un primer momento, ¿no? Por eso es muy interesante que los compañeros hayan dicho, bueno, advirtiendo que en este caso de lo que estamos hablando es de un derecho positivo que están haciendo valer en un juicio y que de todos modos son menores. Yo lo que vi en la ejecutoria es que mencionan la materia administrativa y la materia civil, pero nunca tocaron la materia se estaba laboral. Analizando la materia penal, ¿no? Penal. Exactamente. Entonces no la laboral. Entonces por eso sí es muy interesante que se haya dicho, bueno, si la Corte ya dijo que es en relación a la temática que habla la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde precisamente prevé que hay que reconocerle este tipo de derechos a los menores, entonces debe de aplicarse también en la materia laboral estas causales de excepción a la prescripción. No se pronunciaban por caducidad porque no era el caso. No era el supuesto. No era el caso. Hubiera sido también interesante, ¿no? Eso también, a ver qué se hubiera planteado, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, tu voto particular, ¿en qué consiste? Sí, mira, platícanos. Yo no estuve de acuerdo, no porque no se tuvieran esos derechos. O sea, yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí me interesó muchísimo el tema. Mira, la sentencia que debe de estar en su versión ya pública es con la supresión de estos datos confidenciales es muy sencilla, pero lo discutimos como en 3 sesiones. Wow, una discusión completamente a fondo, muy acuciosa. Todos estuvimos, es más, en una sesión dijimos, no, todavía nos hace falta y lo dejamos para la siguiente. Okay. Ya cuando ya en la última, creo que en la tercera fue la que entonces ya se decidió. Creo que el que estaba un poquito pues pensando, ¿no?, en las posiciones, que era mi compañero, el magistrado René. Ajá. Pues ya se decidió, ¿no?, el asunto en relación a la mayoría. Mi voto particular se centraba en varios aspectos. Primero, en que la Corte no se pronunció en la materia laboral. Okay. Y es que sí expresó materia civil, materia administrativa, familiar, y lo estaba resolviendo en relación a la materia penal. No lo dijo en relación a esta materia penal. Segundo, y es una de las situaciones muy especiales de la materia. Este rubro, los artículos 516 al 520 de los temas de prescripción en la Ley Federal del Trabajo no estaba. Hubo reformas y a partir de esas reformas se estableció. La finalidad del tema de prescripción era que no se perdiera la fuente de trabajo. Si te acuerdas, hace varios años estos juicios laborales se tardaban 30 años. Me tocó ver en Cancún, porque además de que se tardaban 20, 30 años el juicio, resultó que vino el ciclón Wilma. Sí. Y los tribunales colegiados estaban en una parte de la zona hotelera, prácticamente en el centro. Y me dicen, porque yo llegué a Cancún a trabajar en el primer tribunal colegiado al año siguiente del ciclón. Okay. Y me decían los compañeros que pues los expedientes ahí estaban en la laguna, ¿no? La laguna, efectivamente. Ahí estaban en la laguna, ahí los sacaron y a secarlos, ¿no? Sí. Entonces, además de los 20 años o 30 años, además, otro tiempo para la reposición reposición de procedimientos. Sí. Claro. Y fíjate que yo estuve de juez en Chetumal
Y pues me llegaron asuntos de estos todavía ahí casi desbaratándose, precisamente, y ordenando reposición de procedimiento y todo esto, y nos tocó llevar algunos, aunque yo llegué ya muchos años después, pero todavía me tocó de estos asuntos ahí con las hojas todas Y todavía bien, o sea, sí, que se repuso procedimiento y además estará, o sea, otro tanto, ¿no? Sí, porque era una cuestión muy delicada y muy discutible en la materia laboral, porque terminaban con las fuentes de trabajo, ¿no? Exactamente. Esta circunstancia de que los salarios caídos eran imprescriptibles y entonces podías reclamarlos por el tiempo, y que además era injusto también para el patrón en cierta medida, porque decían, a ver, el salario caído va en relación a que se está salvaguardando la subsistencia del trabajador por todo el tiempo de que sufrió el desempleo, por tiempo injustificado, digamos, que fue despedido, perdón, por una razón injustificada, se supone, y que pues te voy a condenar a la indemnización constitucional, y dentro de esa condena estaban los salarios caídos. Exactamente. Y decías, oye, pero me estás obligando a pagar 10 años de salarios caídos, y él pues ya trabaja en otro lado, ya no hay problema de subsistencia, él ya está viviendo en otro lado, y no obstante eso se hacían unas cantidades exorbitantes que terminaban con las empresas. Se quedaban con las empresas, al trabajador no necesariamente quería que seguir trabajando la empresa, sí, ¿no? Entonces todos los trabajadores, 1, 2, 20, 50, 100, 200, quedaban sin empleo. Exactamente. ¿No? Entonces, la finalidad del tema de prescripción material laboral fue precisamente para salvaguardar la fuente de trabajo. Exactamente. Esa es la finalidad. Como comentaba hace un rato previo a esta entrevista, la parte de que en materia de amparo en cuanto al patrón, si es menor de edad, no por eso hay que suplir la licencia de la queja, porque ¿sí? También obedece al principio de clases, ¿no? Exactamente. Y así está, así se quedó en la norma, sí. Con la idea de que el patrón tiene más recursos para poder defenderse, y entonces para nivelar esta situación de clases, pues se dijo que el patrón no podía tener suplencia de la queja en ningún caso. Sí, salvo uno, ¿no? Que hay una jurisprudencia que dijeron, bueno, la excepción es cuando hay una jurisprudencia que lo haya establecido, ¿no? Pero nada más, en ningún caso lo tiene, ¿no? Sí, o que la ley sea inconstitucional. Sea inconstitucional, ¿no? Que ya se haya declarado inconstitucional la ley precisamente por jurisprudencia de esta cuestión, y entonces ya es la única excepción, pero bajo ningún aspecto tiene y atiende, incluso la jurisprudencia hace esa referencia, que el derecho laboral es un derecho de clases, y que además, porque el patrón pues siempre va a tener pues mayor disposición de todos los elementos probatorios para poder ir al juicio, ¿no? Y fíjate, hay un punto y aparte, ¿no? ¿Sí? Hablando de esta situación, nos tocó casos donde el patrón es de repente pues es la de las tortillas, ¿no? Ajá. Que pues tiene un ayudante y la demanda como patrón, entonces se hizo, oye, pues yo no tengo lista de nómina, no tengo nada, sí, claro. No tengo cómo defenderme tampoco, sí, ¿no? También cierto, muy cierto. Pero bueno, la ley no distingue y así lo establece. No distingue, así lo establece. Y pues reitero, este tema de prescripción también se dio por un principio especial, que es la salvaguarda de la fuente de trabajo. Que de ahí debemos partir. O sea, ahí ya varía mucho la natural. O sea, si vamos a esta remembranza, o sea, o no remembranza, sino más bien vamos a los fines de la reforma de la ley, como la exposición de motivos de la ley de por qué se reforma, pues entonces ya la excepción a la prescripción por analogía en materia penal pareciera que no cabe. Exactamente. O sea, no le encuentras cabida porque ya no hay un razonamiento jurídico de dónde deriva. En materia penal obedece a otras razones. O sea, el menor no puede defenderse por sí, necesita un tutor. O el tema que decía de los delitos, de los que no prescriben, se dio porque pues hablaba de perspectiva de género, entre otras cosas, que porque no siempre te animas a hacerlo, aun cuando seas mayor, hasta que encuentras, ¿no? ya la fuerza. La fuerza, para poder, sí, claro. Porque y por eso se dijo que no prescribía. Bueno, son otras razones muy válidas. Muy aparte, válidas. Que en materia laboral, que de todos los principios de materia laboral, reitero, son completamente distintos. Claro. ¿Sí? Aunque se asemeje mucho, comentábamos hace un ratito de este principio de realidad no aplicado en materia penal, y que ya está aplicando casi en todas las materias, surgió en materia laboral, está aplicando en todas las materias. Pues bueno, pero en este tema de prescripción son otros principios.
Pero además, la Ley Federal de Trabajo, a partir de estos artículos 516, 200 y 520, ya tiene sus excepciones al principio de definitividad, que es cuando se vayan no esté el trabajador, se haya ido a la guerra o haya de menores incapaces. Eso, o algo así. menores o incapaces. Incapaces, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene su tema de excepción. Entonces, para mí, aplicar otro rubro de excepción es legislar. Exacto. Qué gran punto acabas de decir, porque eso creo yo que ha sido sumamente importante en la discusión de la crítica que se le ha hecho al Poder Judicial, en gran medida en el sentido de que en ocasiones, en aras de interpretar la ley, se legisla. Y qué paso tan importante que hay que vigilar y atender, porque no podemos llegar a esos extremos. O sea, nosotros estamos para interpretar la ley, no para legislar, no para crear una nueva ley a partir de la interpretación. Y eso debe ser como muy cuidadosos, ¿no? Los juzgadores. Sí. Que quede claro que la resolución es muy interesante. Sí, ¿no? claro. Sobre la excepción. Sí. Pero sí, una cosa es desaplicar un tema. Exactamente. Para aplicar, que es una cuestión de legalidad, de convencionalidad. Y otra cosa es que sí esté previsto en la norma los casos de excepción y ahí como que agregarle un inciso C. Exactamente, ¿no? sí. Inciso C, y en menores. En menores. No, ya no solamente en esto, ya estoy eso, ya, sí. Y en menores. Para mí es otra cosa completamente. Entonces creo que esta por eso hice mi voto particular, porque para mí no podría excepcionarse los menores, primero atendiendo al principio de la cuestión de prescripción y por las razones por las cuales está en la norma, y segundo, porque ya está previsto los casos de excepción y sería poner otro caso de excepción en relación agregar uno más en relación a los menores. Entonces, yo por eso hice un voto particular en este tema, independientemente que te reitero, aquí creo que es la primera resolución donde se excepciona a los menores respecto al tema de prescripción, muy innovadora la resolución, la temática. Reitero, fue materia de muchísima discusión. Al final, pues la mayoría determinó que fuera de esa forma. Pues muy interesante, la verdad es que también para que pues nuestra audiencia vaya entendiendo esto de qué es un voto particular, que es la mayoría, porque tal vez algunos pues no están empapados en el tema. Recuerden que un tribunal colegiado donde estaba el magistrado, pues un tribunal está conformado por 3 magistrados. Entonces, estos 3 magistrados sesionan cada asunto y entonces se van pasando los asuntos cada magistrado para que cada uno de ellos los analice. Uno de ellos, se dice, el ponente es el que presenta el asunto a discusión en la sesión, pero todos los asuntos se sesionan. En un tribunal colegiado esa es la dinámica, todos los asuntos se sesionan. No es como en un juzgado de distrito donde solamente el juez es el que decide. En un tribunal colegiado, que es un tribunal de alzada, es decir, el que revisa a los jueces y también a las segundas instancias y primeras instancias en sus determinados casos del fuero común, pues ellos sesionan los asuntos y en esa sesión precisamente los asuntos pueden salir por voto mayoritario. De los 3 votan 2 a favor, esa es la mayoría, y el otro magistrado puede hacer su voto particular, que es precisamente lo que hiciste, ¿no? Ese ejercicio de decir, bueno, yo disiento o no estoy de acuerdo con la mayoría y das tu explicación justificada y razonada de por qué, y ese voto particular es muy importante que también se publica de la sentencia, forma parte de la sentencia, para que las partes estén enteradas de por qué salió por mayoría y no salió por unanimidad, es decir, porque los 3 votaron en el mismo sentido. Entonces aquí está sumamente interesante y es importantísimo que ustedes como audiencia pues puedan participar precisamente dando estas opiniones. Si están a favor de que la excepción de prescripción cupiera aún en el caso de que no está prevista en la ley, pero utilizando por analogía la ley penal o la ley de menores o alguna otra disposición en tratándose de menores para que no prescriba su derecho de poder ejercitarlo en tratándose de una pensión por orfandad, o por el contrario, se van por el lado de que la prescripción no opera
en virtud de que no hay una excepción como tal, en virtud de que la ley no lo contempla como tal, y que las excepciones hay un principio de estricto derecho de restringidas. O sea, tenemos que ver las excepciones de manera restringida, no de manera amplia, porque por eso son excepciones. Y si ya la ley tiene sus excepciones, pues no podemos nosotros ampliarlas a diestra y siniestra, porque podemos caer en este supuesto de incluso hasta estar legislando nuevas excepciones. Me parecería que ya rebasa el tema de convencionalidad o de legalidad. Exactamente. A un tema de constitucionalidad. Uh-huh. O sea, tendría que ser en una... que sí lo pudiéramos hacer con los colegiados en un momento dado que ya haya criterio de la Corte, y creo que había por allá un criterio de la Corte, bueno, precisamente el que aplica. El que aplican, sí. Pero no fue materia de controversia la constitucionalidad. Exactamente, además. Entonces, ahí no fue. No fue materia de controversia. Creo que por eso digo que no creo que pudiéramos rebasar esas situaciones en la temática que estábamos analizando. Y otra cosa que les va a parecer muy interesante en esta resolución, y eso porque el Poder Judicial de la Federación ya tiene muchísimo rato haciendo estas sentencias de fácil lectura, para menores. También. Entonces, también está, después de la resolución que se emite, del voto particular que le integran, viene también la sentencia de lectura fácil. Exactamente, que complementa todo esto, porque pues es esto de una sentencia de lectura fácil, pues es darle a conocer al menor de una manera más sencilla, con un lenguaje más sencillo, no tan técnico, de explicarle el por qué se llegó a esa determinación, ¿no? Sí, y lo pueden leer muy muy fácil, partiendo de preguntas. ¿Qué pasó? Mira, tú eres tal persona, aquí pues nos dijeron tal, resolvimos de esta manera, a tu favor, por esta razón, y por lo tanto, estate tranquilo, te concedimos el amparo. Exactamente, y ya, ¿no? Pues puedes estar tranquilo, ¿no? Y fíjate qué importante esto. La verdad es que cada vez sí, efectivamente, se van emitiendo más de este tipo de sentencias de lectura fácil en ciertos asuntos en los que menores están involucrados, y que pues ha sido un avance jurídico y jurisprudencial muy interesante en tratándose de menores, porque cada vez son tomados más en cuenta. Incluso tenemos pues las máximas de que todos los menores que son involucrados en un juicio tienen que tener una participación activa para que puedan ser oídos. Sí. Y a partir de ahí pues si bien sus determinaciones o sus participaciones no son del todo determinantes para poder decir, porque a veces la gente se confunde y dice, bueno, es que con que mi hijo vaya, en asuntos familiares sobre todo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha tocado que dices, bueno, con que mi hija vaya y le diga al juez que quiere estar conmigo, el juez va a resolver a su favor, porque ya el niño dijo que quiere estar conmigo? No es así, no aplica así, ¿no? Viene, da su opinión, es tomada en cuenta, y con argumentos se dice por qué sí o por qué no su opinión será válida para poder tomar la decisión judicial. Efectivamente, sí, el juez tiene que ver todas las circunstancias que median alrededor del menor, además de su opinión, para poder dar una buena resolución en el tema, independientemente de las partes. Ahí hay otro tema, ¿no? Porque la Corte inclusive ha autorizado a los jueces en que ven asuntos de menores, inclusive en amparo, el hecho de resolver aún en contra de las partes, de las contendientes, de quien vienen, pero a favor del menor. A favor del menor, sí. Entonces sí, es un tema también muy interesante, ¿no? Lo hemos, yo me acuerdo en amparo indirecto, que es cuando más se hace, tienen, sí, más de cerca estas situaciones, donde efectivamente en varias ocasiones resolvimos en un sentido contrario al que pedía el quejoso, contrario, ¿no? Haz de cuenta que era A, B, resolvimos en C.
Exactamente, sí, se utiliza mucho esto porque efectivamente viene papá o mamá al juicio de amparo indirecto a hacer valer sus derechos, por ejemplo, normalmente de guardia y custodia, de convivencia y todo esto, pero vemos que el menor no vinieron en representación del menor, sino cada quien vino por su propio derecho, pero advertimos que el menor puede estar en riesgo entre una situación u otra situación, y nosotros precisamente aplicando este criterio de jurisprudencia donde tenemos que velar por el interés superior del menor, sin importar que no haya, sin importar las partes que hayan venido al juicio, o sea, sin importar que él venga directamente al juicio, pues es que tenemos que velar por esa situación y resolvemos en esa forma. De hecho, estos principios del beneficio, del desarrollo integral del menor, de estos que nos permiten a nosotros pues resolver a favor del menor. Del menor. Es parte de lo que se aplica en esta sentencia, partiendo también de la otra, decía, del que dijo la Corte en materia penal, pero es sustancialmente lo mismo, la misma temática, porque la excepción a prescripción es a favor del menor, para efectos de que sus derechos sean ampliados completamente en la materia de amparo. Pero fíjate que sí, porque digo sí, pero no, en el sentido de que creo que también a veces hasta los propios litigantes cometen ese error de decir, pues sabes qué, ya en un juicio que nada tiene que ver un menor, lo meten como para que haya una suplencia de la eficiencia de la queja, como para utilizar la figura del menor para que me beneficies. Y no, yo creo que aquí es sumamente importante tomar en consideración que no porque esté involucrado un menor vas a pisotear los derechos de los demás. Claro. Y vas a hacer valer excepciones que no están previstas en la ley, porque entonces se vuelve esto ya una cuestión arbitraria y entonces ya no atiendes al derecho, sino atiendes a una cuestión de percepción que puede ser muy subjetiva y deja de tener el juzgador un análisis objetivo del caso en particular, ¿no? Y ese es una línea muy delgada, ¿no? Valdría la pena comentar, ¿no? de este tipo de temas, porque había mucho que decir, estos temas ambientales, estos temas pues bueno. Que sí, a muchos litigantes pues se agarran de un menor para ampliar o para que se reconozca derechos en los juicios de amparo o en los juicios los juicios generales, sí. Pero bueno, creo que también los juzgadores están siempre muy acuciosos en el estudio de los temas y han sabido resolver adecuadamente todos estos aspectos en relación a menores. Bueno, nada más como algo chusco. Lo bueno es que en la lectura fácil nos dijeron, y el magistrado Esteban no estuvo de acuerdo. Bueno, pues sí, eso estuvo bien para que no se quede el menor. A ese magistrado no lo quiero. El magistrado Esteban no estuvo de acuerdo. Exactamente, sí. No, pues a mí me tocó un caso donde precisamente venían menores de estos medioambientales y bueno, hasta me hacían dibujitos ahí medio feos los niños, ¿no? Porque decían que no querían al juez, ¿no? Porque si no les iba a resolver en contrario. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Oye, pues qué bonita sentencia, qué padre, qué interesante. Ahí la tienen ustedes para opinar, ¿no? El magistrado después nos podrá compartir el número de la sentencia y quien quiera y quien tenga interés en poderla leer, la podemos subir nosotros a nuestro canal. Les damos ahí el link. Claro, la versión pública, que es la que ustedes podrán tener acceso, pero para que la vean el sentido de la mayoría, vean el sentido del voto particular, vean la parte de la lectura fácil que se dedicó, sí, y puedan tener toda esta información a la mano y que les pueda servir y les pueda ayudar a tomar una mejor opinión sobre este caso que está sumamente controversial en un sentido u otro, ¿no? Sí. Y pues, amigo, te agradezco muchísimo pues tu presencia aquí en el canal, te agradezco la confianza, qué bueno que viniste, estuvo padrísimo, la verdad que le va a gustar mucho a nuestra audiencia y pues que no sea la última vez, esperemos volver a vernos con muchos temas más, ¿no? Que sí, se pueden llegar a comentar. Y hay muchos, en los años, ¿no? Creo que hay muchos asuntos muy relevantes, muy interesantes. Tengo muchos en materia penal, que estuve mucho tiempo en la materia penal. En la materia laboral a mí me amplió mira, yo lo he dicho, a mí no me gusta la materia laboral. Okay. Pero estuve en la materia laboral
y vi lo maravilloso que puede ser esta materia laboral, que a lo mejor se pensaría como pensamos con otras materias que no que son mecánicas, que son siempre lo mismo o algo así por el estilo, pero no. O sea, hay casos muy interesantes, como este en particular, como temas de pensiones, como temas de invalidez, como temas de despidos, y en cuanto al despido hay muchos aristas en cuanto a despidos, estas temáticas del estándar de valoración de la renuncia, el principio de realidad que comentamos en un principio, son inimaginables. Son muy amplios los temas, ¿no? Y muy interesantes. La verdad es que mucha gente como que le rebulla la materia laboral y es una materia para mí noble, bonita, tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, y este nuevo ejercicio del derecho laboral a través de las medidas cautelares que veíamos anteriormente con el juez Mauricio, por ejemplo, en otro podcast que tuvimos, está sumamente interesante cómo estas medidas cautelares, le decía yo, pues bueno, siendo una medida cautelar participa mucho de la naturaleza de una suspensión en el juicio de amparo indirecto, pero que ha sido maximizada en ese sentido para salvaguardar los derechos fundamentales y laborales de las personas que acuden a juicios de esta naturaleza, para preventivamente, provisoriamente, salvaguardarles estos derechos hasta el dictado del laudo, ¿no? Y qué bueno que mencionas al juez Mauricio Martínez, un excelente juzgador. He mandado a mis alumnos a verlo en acción. No, maravillados mis alumnos. Es un excelente juzgador, lleva con una excelencia. Bueno, ambos jueces federales son muy buenos, pero pues he tenido la oportunidad de mandarlos con Mauricio. Y la verdad es que tiene mucho que decir Mauricio. Yo te dije que a mí la materia laboral, no sé, pero le agarré mucho. Le agarraste cariño. El cariño. Me tocó estar allá un buen tiempo. La materia administrativa, pues ya la manejaba en otros tribunales, pero la materia laboral es un mundo de situaciones. Pues qué bueno, pues amigos, con esto nos despedimos, los esperamos en otros episodios. Recuerden de seguirnos en todas nuestras redes, recuerden compartir, darle like a la campanita para que les recuerde que ya hay un nuevo episodio, y recuerden, estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok, Facebook, naturalmente. Vayan siguiéndonos ahí, vayan dándole like a los reels, vayan compartiéndolos. Esto nos ayuda y hacemos una comunidad más grande. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima, en un próximo capítulo también de Al Amparo de un Café. Ahí vamos a estar, Al Amparo de un Café. Claro que sí. Hasta luego. Salud.